Muy buenas noches. Gracias por asistir a este webinar. El día de hoy, como parte del segundo curso de actualización en dolor, tenemos el webinar correspondiente al módulo 2 sobre dolor osteomuscular crónico, ruta clínica. Nos acompaña el doctor Gustavo Blanco, médico creador y jefe de la unidad de diagnóstico y tratamiento del dolor del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. El doctor Blanco también es director del curso superior de posgrado de medicina del dolor de la Universidad Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Doctor Blanco, lo dejamos para su ponencia. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta continuidad del curso que ya empezamos el mes anterior. Espero que les sea de utilidad. Tenemos todavía este tema y un par de temas más interesantes por delante. Pero el día de hoy la idea era hablar acerca de lo que es el dolor osteomuscular crónico. Y si uno ve el título, tenemos dolor, tenemos osteo, tenemos muscular y tenemos crónico, que son cuatro cosas totalmente independientes, que uno las está asociando dentro de una misma charla, dentro de una misma reunión, para poder sacar el mayor jugo posible y poder tener el mayor rédito posible. Pero el dolor crónico es justamente un grave problema, porque el dolor crónico compromete a gran parte de la población mundial. El dolor crónico es una verdadera pandemia hoy en día, y uno no se da cuenta, pero los números hablan por sí solos. El dolor crónico tiene que ser entendido y atendido porque es una de las principales causas de consulta médica, porque se relaciona con las limitaciones en las actividades de la vida diaria y el desarrollo de las actividades de las personas, porque aumenta el riesgo de la dependencia de distintos fármacos, antiinflamatorios, opioides, que en su uso inadecuado son tóxicos, porque se vincula con trastornos severos del estado de ánimo, deteriora la calidad de vida de las personas y genera un enorme incremento en los gastos de salud de cada uno de los países por todo lo que esto implica, además de ser una de las principales causas de ausentismo laboral. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Estados Unidos calcula que más del 20% de la población adulta, estamos hablando de 50 millones de personas, padece dolor crónico en alguna de sus manifestaciones. Y el 8% de los adultos, casi 20 millones, tiene un severo compromiso de su vida. Hay poblaciones más expuestas a esto, las mujeres, los adultos mayores, la gente que no tiene trabajo, la gente que tiene escasos recursos económicos, aquellos que dependen de la salud pública, la gente que vive en poblaciones rurales. ¿Cómo será esto de importante? Que una publicación del año 2010, una casuística del año 2010, nos hizo ver que Estados Unidos tenía una pérdida calculada de 600.000 millones de dólares anuales por todo lo que significaba el dolor, la pérdida laboral, los gastos en metodología diagnóstica, en tratamientos y demás. 600.000 millones de dólares de pérdida por año. Pero generalmente, como digo siempre, los médicos somos bastante esquemáticos y tenemos que tener las cosas ordenadas, organizadas, distribuidas, definidas y demás. Y de hecho, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor ha establecido recientemente, hace poquito tiempo atrás, poquitos años atrás, una nueva clasificación de lo que es el dolor, pero simplemente por una cuestión operativa, porque el dolor crónico es dolor crónico. Pero de repente se divide en dolor crónico primario, que puede tener algunas manifestaciones o estar vinculado con algún tipo de patologías, pero también hay dolores crónicos vinculados a patología oncológica, a cirugías, a traumatismos, a dolor neuropático, a dolores faciales y cefaleas, a dolor visceral crónico, y el que nos compete mayormente hoy en día es el dolor crónico musculoesquelético. Ya el hecho de saber que es crónico es un problema, porque nosotros sabemos que un dolor crónico es sinónimo de un dolor complejo. Y un dolor complejo, como también vamos a ver en la próxima reunión, el dolor neuropático, son dolores que no nos permiten tener la satisfacción de haberle resuelto el problema al paciente. Son dolores que nos van a obligar a persistir, a cambiar, a ir rotando los tratamientos que tenemos. Nos van a enseñar a fallar, porque vamos a fallar muchas más veces que con otras afecciones que podamos tratar.
y sobre todo entender que el dolor crónico es un dolor complejo porque generalmente comparte distintos mecanismos fisiopatológicos. Por eso si un dolor que empezó siendo una torcedura de un tobillo, un esguince del tobillo, y en la primera etapa le dimos algún antiinflamatorio y más o menos mejoraba, pero perduró y se hizo crónico, cuando le sigamos dando antiinflamatorio no vamos a tener respuesta porque ya agregó otros mecanismos fisiopatológicos. Y en esto teníamos que definir un poco esos mecanismos fisiopatológicos. Y tenemos distintos tipos del dolor, que esto me gusta relacionarlo, esto lo tomé de un amigo mío, el doctor Roberto Rey, que es un neurólogo de la Argentina que se dedica también a tratamiento para el dolor. Y cuando hizo esta presentación me gustó mucho, por eso quiero compartirla con todo el mundo. Para entender esos tres tipos básicos de dolor desde el punto de vista fisiopatológico, cómo los tenemos que interpretar. El primero es el dolor nociceptivo, es el dolor que todos tenemos, es el dolor que ante cualquier lesión que se produce en nuestro cuerpo, se activan terminales nerviosas libres sensitivas llamadas nociceptores que van a conducir por vías nerviosas de rápida conducción ese estímulo para que yo me entere rápidamente que algo está funcionando mal, que me duele y pueda tomar una medida de ejecución para evitarlo. Alejarme, correrme, sentarme, pararme, moverme, tomar una medicación. Ese dolor es el dolor nociceptivo. El dolor neuropático es el dolor que se vincula a una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensitivo, el que transmite estímulos hacia el cerebro. Y puede ser periférico o central. Neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino, neuropatía diabética dolorosa, dolor vinculado a pacientes oncológicos, etcétera, etcétera. El daño del nervio magnifica la percepción del dolor. Y el tercer tipo de componente es el llamado dolor nociplástico, donde se inició por una lesión nociceptiva, probablemente por una lesión común, por un trauma común, pero como persistió en el tiempo, generó una serie de modificaciones en el sistema nervioso periférico y central que llevaron a un fenómeno de plasticidad neuronal, de cambios en la estructura química y en la estructura física de esas neuronas perceptivas del dolor, y esa neuroplasticidad o plasticidad neuronal lleva a que funcionen en forma inadecuada y continuamente estén descargando como si yo estuviera produciendo estímulos dolorosos permanentemente, de manera tal que yo no tengo ahora el estímulo doloroso y la persona sigue teniendo el dolor. Por ejemplo, una persona que tuvo una artrosis de rodilla, durante mucho tiempo estuvo caminando y le dolía y le dolía y le dolía, 7 años después le hacen una cirugía, un reemplazo de la rodilla y le sigue doliendo como antes, porque ya no es el área rodilla la que está generando el dolor nociceptivo, sino que es el área perceptiva del cerebro, de esa zona anatómica rodilla, la que está alterada en su capacidad de analizar el resultado. Lo interesante de este dibujo, de esta ilustración que vemos acá, para entenderlo, es que se compara con una alarma de una casa. En el dolor nociceptivo, yo seteo la alarma y cuando alguien abra una puerta en forma inadecuada, cuando alguien rompa un vidrio en una forma inadecuada o cuando haya movimiento inadecuado dentro de la casa, la alarma va a saltar, va a sonar. Eso es una función normal. En el dolor neuropático, lo que estoy viendo es que a lo mejor yo hice el seteo de la alarma y pasó un perro por la vereda o el viento movió un poco la puerta o un poco la ventana y enseguida se disparó la alarma. ¿Qué significa esto? Mayor sensibilidad al estímulo y tomo como un estímulo anormal algo que no es anormal. El tercero, el nociplástico, la alarma está funcionando todo el tiempo, haya o no haya movimiento, no le importa absolutamente nada. Este es un ejemplo maravilloso para entender cómo el sistema nervioso está percibiendo esos estímulos continuamente. Entonces, como veíamos, cuando un dolor está vinculado a un daño, lo que sucede habitualmente es que en la medida que se va reparando el daño, el dolor se va pasando. Por eso la definición más adecuada de un dolor crónico no es solamente un dolor que persiste más de 3 meses, sino que además el dolor va a persistir cuando la causa que lo generó ya se haya resuelto. Entonces sí nos permite entenderlo de una manera diferente, porque el dolor crónico es un dolor que no tengo por qué tener en ese momento una lesión activa que me lo esté produciendo.
Y como sabemos, y hemos visto ya en alguna oportunidad, cuando uno habla de cuáles son las estructuras que pueden llegar a generar dolor, estos nociceptores, esas terminales nerviosas sensitivas que transmiten en los estímulos para generar la conducción del estímulo doloroso, están en todo el cuerpo, en todos los tejidos. Esto nos permite entender que cualquier estructura corporal va a poder presentar dolor. Pero fíjense ustedes que el dolor musculoesquelético está comprometiendo la mayor parte de las estructuras esqueléticas, todo lo que es la columna vertebral con su soporte, con todos los miembros y la cabeza y demás, y la cantidad enorme de grupos musculares que hay en toda la región del tronco. La mayoría del cuerpo está comprometido en esto, y sin embargo ahí es donde tenemos gran parte de los dolores. Y cuando uno habla de este dolor, si bien ya hemos visto lo que era el dolor lumbar, si el dolor lumbar me va a producir aproximadamente un 60% de la población que yo atiendo habitualmente por dolor, si yo le sumo el dolor de la columna cervical, estoy teniendo prácticamente un 80-90% de los pacientes que veo cotidianamente. Porque la columna cervical, que tiene más movilidad, que está expuesta a más traumatismos, en realidad tiene menos soporte, menos defensa, también tiene un ataque permanente que es el ataque de la acción de la gravedad. La acción de la gravedad y la acción de todas las cosas que hemos agregado nosotros con la actividad laboral, con el desarrollo tecnológico y demás. Porque la columna está preparada para tener lineamientos de angulación correspondiente para tener un adecuado soporte y normalmente la línea que pasa por el conducto auditivo externo tiene que caer por la articulación coxofemoral. Pero vamos a ver en montones de oportunidades gente que está con la alteración, un desbalance de esa línea, donde vamos a ver que la cabeza anticipada, que es un elemento que vemos frecuentemente en la posición de la gente, está cayendo por delante. Y cuando la cabeza está adelantada, está desbalanceando la presión que se ejerce sobre los cuerpos vertebrales que tendrían que soportar la estructura en forma perfecta. Una de estas cabezas que uno ve en forma anticipada, si a esa persona yo la dejo parada en la calle y le pongo un teléfono celular en las manos y lo dejo con la cabeza inclinada trabajando con su teléfono celular, la estructura de la columna cervical, que está preparada para soportar entre 3 y 10 kilos, con un promedio de peso de la cabeza de 5 o 6 kilos, estaría soportando por lo menos 4 veces más ese peso, entre 25 y 30 kilos de peso por la flexión que está haciendo. Imagínense ustedes, para empezar a entrar de lleno en el tema que nos compete el día de hoy, ¿qué pasa con toda la musculatura de la región posterior que tiene que estar soportando esa tracción permanente, más allá de la presión inadecuada y la descarga inadecuada que tienen estos cuerpos vertebrales, que al ponerse más horizontales están teniendo una fricción que no deberían hacer? Va a llevar al desgaste precoz, a la artrosis y demás. Pero además, al estar inclinada hacia adelante la columna cervical y de repente tener que tener la cara hacia adelante para enfrentar la vida, hace que se compriman las estructuras que están en la región suboccipital, comprimiendo muchas veces el nervio de Arnold o el nervio suboccipital, que esa compresión va a producir cuadros de dolor que van a irradiar hasta la cabeza, hasta la frente, confundiendo con otro tipo de cefalea. Entonces, fíjense ustedes esta cuestión que es de visión cotidiana, de vida diaria, de práctica diaria, como ya nos hace entender dónde va a estar el conflicto que tenemos que enfrentar permanentemente. Las cervicalgias se dividen en agudas, en crónicas, la mayoría son cervicalgias mecánicas. Las cervicalgias no mecánicas, inflamatorias, tumorales, infecciosas, son la menor proporción. La mayoría son las artrosis, las alteraciones discales y sobre todo las causas musculotendinosas. Y una cervicalgia aguda es la principal causa que tenemos. Pero cuando la cervicalgia no es aguda, dura más de 6 semanas, que la aguda dura menos de 6 semanas, tenemos dos categorías que son frecuentes de ver en la práctica diaria. Una tercera parte de los pacientes que consultan por dolor en la región del cuello tienen cervicalgia crónica o cervicalgia recidivante. Cuando una persona concurra a la consulta diciéndole que le duele el cuello, la espalda, la región dorsal y la cintura, y uno le pregunta cuánto hace que está con ese dolor, y la persona le dice hace 7 años, hace 10 años, hace 15 años, ya sabemos de qué se trata eso y no hicimos absolutamente nada más.
Sabemos que es una cuestión postural, que es una cuestión de desgaste inadecuado, de tracción inadecuada de los elementos que sostienen toda la estructura desde la parte posterior, que es la más potente del cuerpo. Sin lugar a dudas, las causas más frecuentes de dolor a nivel de la región cervical son las causas degenerativas, artrosis o espondilosis cervical, hernias discales, estrechez de canal raquídeo, que es un poco menos frecuente que la lumbar, y las traumáticas, donde las lesiones musculotendinosas, igual que en la lumbalgia aguda, son las que más prevalencia tienen. No hay que confundirse muchas veces con manifestaciones de dolor de hombro que pueden irradiar en forma confusa hacia la región del cuello. Pero vemos otras causas que realmente son mucho menos frecuentes. Y generalmente una cervicalgia aguda nos va a servir para entender después qué es lo que pasa con la cervicalgia crónica. Pero la cervicalgia aguda generalmente es en personas más jóvenes, ante situaciones de estrés, generalmente es una cuestión ocupacional o un trauma menor, se acompaña habitualmente de espasmos musculares y acá tenemos que empezar a abrir un poco el terreno para lo que viene después. Los músculos no piensan, los músculos solamente saben contraerse. Y cuando hay alguna lesión en alguna parte del cuerpo o en alguna parte del trayecto del músculo, se genera una situación que se llama contracción muscular antálgica, que hace que el músculo de la zona comprometida tienda a contraerse para evitar la movilidad. Entonces, en las zonas que están traumatizadas, que están dañadas, uno suele ver espasticidad de espasmos musculares en la zona esa comprometida, que va a mejorar cuando uno supere la instancia. Esto puede ser unilateral, puede ser bilateral. Cuando uno ve que tiene irradiación de la región cervical hacia la zona dorsal, paravertebral, interescapular o a la parte superior del hombro, tenemos la certeza que ese es el componente muscular. Y encima a veces estos músculos tienen áreas de contracción anormal, que luego vamos a ver dentro de un rato nuevamente, que se llaman puntos gatillo. Y esto es importante porque esos puntos gatillo, cuando uno los presiona, disparan rápidamente intenso dolor en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la zona comprometida, ¿no? Pero pueden irradiar a distancia. Generalmente estos episodios duran 2 semanas, no más de eso, 3 como mucho, y cede con tratamiento, sin tratamiento, con calor, con medicación, con cremas, con masaje, con lo que ustedes quieran. Pero ojo que pueden volver. Y al igual que en la lumbalgia aguda inespecífica, o lumbalgia primaria, o lumbalgia idiopática, cuando una persona viene y me dice, ayer estuve jugando al fútbol y después me quedó doliendo el cuello, no tengo que hacerle absolutamente nada. Si no tengo esos indicadores de alarma, esas banderas rojas, esas situaciones clínicas que me dicen, mirá, esta persona tiene antecedentes oncológicos, o tuvo un trauma severo, o le pegaron un disparo, o sea, si no tengo cosas que llaman la atención, la persona que tiene una cervicalgia aguda inespecífica, se le da un tratamiento simplemente para más confort y que vuelva a control 2-3 semanas después y vemos cómo sigue. En esas 2-3 semanas, si el paciente empeoró o no tuvo la respuesta que teníamos, buscaremos de alguna manera que otro diagnóstico puede ser compatible con esa situación. El tratamiento de la cervicalgia aguda es movilización suave local con calor para que afloje la musculatura, hacer ciertos ejercicios de elongación del cuello, pero nada que lleve a la extensión exagerada del músculo que va a generar la respuesta que sabemos que tiene el músculo, contraerse, con lo cual vamos a hacerle daño, tranquilizarlo al paciente, saber que sepa que dentro de poquitos días va a estar mejor, la analgesia simplemente para mejorar las condiciones del paciente y que todo se haga en forma suave. Por eso decíamos que tenemos que plantearnos metas para el tratamiento de estos pacientes. El dolor cervical crónico, mecánico, por desgaste, por artrosis, por lo que ustedes quieran, es más frecuente en pacientes adultos, en ancianos, generalmente se acompaña de artrosis cervical. Y los fenómenos de artrosis tienen una particularidad en cualquier parte del cuerpo. No hay una adecuada relación entre el daño estructural y el dolor. No hay relación entre el daño estructural obtenido en una imagen y el pronóstico o la respuesta al tratamiento. Por eso tenemos que saberlo. Si una persona tiene 85 años, viene a la consulta, me dice que le duele el cuello y cuando yo le hago la movilización cervical no mueve absolutamente nada porque está todo trabado, todo atascado, ¿qué más información necesito que esa? Le aliviaré lo que pueda el dolor, pero no tengo necesidad de ir a buscar demasiado.
Es más frecuente en las personas que tienen trabajos que le han forzado a tener posturas inadecuadas, y es importante encontrar antecedentes de traumatismo en la región cervical por las dudas para saber qué pasa con todo esto. Pero cuando el dolor baja y compromete la región dorsal, una vez más, los problemas dorsales generalmente son de causa mecánica y postural. Es raro que haya hernias discales a nivel de la columna dorsal. No tiene tanta repercusión ni hay tanta manera de poder llegar a hacerlo. Puede haber cuadros de dolor referido, de patología torácica o visceral que pueden irradiar, pero bueno, tiene una sospecha clínica distinta. Y sabemos que generalmente se da todo por cuestiones mecánicas y de esfuerzo, y afecta muchas veces a mujeres jóvenes con poco desarrollo de la musculatura de la región dorsal. En la edad escolar hay una incidencia de casi el 10% de los chicos, de los niños, de los adolescentes que presentan dolor dorsal. Y esto a veces tenemos la culpa nosotros, los que les hemos marcado un camino. En muchos países los niños que van a la escuela, los alumnos que van a la escuela, llevan mochilas. Y la mochila es un elemento que tiene que ser cargado en ambos hombros para repartir la carga equitativamente, y que además la mochila no debe tener más del 10% del peso corporal del individuo. Por lo tanto, un niño pequeño que a lo mejor pesa 15, 18, 20 kilos, no tendría que llevar una mochila de más de 2 kilos. Sin embargo, uno lo ve que a veces llevan esas mochilas que parecen una hormiga llevando una hoja grande que es 10 veces más su peso y todo. Y eso va a generar daño, va a generar dolor. No me importa tanto las alteraciones que pueda hacer en la curvatura de la columna. Me importa que lo que está generando es un trauma mecánico repetitivo y daño muscular que va a producir dolor. Lo mismo que en la segunda y tercera década, cuando aparecen más actividades deportivas más importantes, con más rotación, más extensión y flexión. Como vimos la vez pasada, el dolor lumbar compromete al 10% de la población, y la realidad es que si uno quiere considerar la epidemia del dolor cérvico-dorso-lumbar de las últimas décadas, tendríamos que plantearnos esto. Los trastornos posturales llevan a que todo este soporte sea inadecuado y nos va a hacer que veamos cómo estamos todo el tiempo trabajando en forma asimétrica. Traigo a colación un comentario frecuente que no sé si les pasará a ustedes, pero en nuestro medio es muy frecuente que toda persona que tenga dolor en la espalda y que tenga algunos desvíos posturales y demás, automáticamente pareciera como que ya está preconfigurado, prefijado, que tienen que mandarlo a hacer natación porque la natación es buena. No conozco ninguna persona que tenga justo a una cuadra de su casa un natatorio, una piscina, una pileta para ir a hacer natación. Además hay que mojarse y todas esas cosas desagradables, pero aparte de todo esto, lo que dicen que tiene de bueno la natación es que no tiene carga, no tiene presión, eso está muy bien, pero hay una ventaja que yo no la veo tan así. Cuando me dicen que la ventaja que tiene la natación es que es una actividad simétrica. Es una actividad corporal simétrica. Y yo digo, ¿de qué me sirve a mí que ante una postura asimétrica y una funcionalidad asimétrica de mis grupos musculares y de mi esqueleto, yo le haga soportar a ambas mitades de mi cuerpo la misma carga? No, porque en una voy a producir más daño que en la otra, voy a seguir perpetuando ese círculo vicioso, que no es lo mismo que estar en una pileta con agua templada, con agua caliente, relajado, haciendo movimientos y demás, que es muy distinto. Por eso tenemos que ver cuál es el objetivo antes de decirle a la gente que haga tal o cual cosa. Y sin ningún lugar a dudas, la mayoría de nosotros, cuando nos planteamos cómo estamos a lo largo de todo el día, ocupamos posturas similares a la de la parte izquierda de la imagen, cuando tenemos pautas totalmente claras de cómo deberíamos estar en forma correcta. Sin embargo, no es tan frecuente que uno tenga esa postura correcta. Y esos trastornos de la alineación de las estructuras osteoarticulares van a tener como factor común la recurrencia de los dolores musculoesqueléticos. Y para que entendamos un poco que estamos todos incluidos dentro de esto, trastornos de la alineación corporal tiene el 80-90% de la población.
no es que es una cosa extraordinaria y difícil de hallar. Lo tenemos la mayoría, un miembro inferior más largo que el otro, un pequeño desvío, una rotación de la columna, la cabeza anticipada, un hombro más alto. Todo eso va a hacer que la funcionalidad corporal esté en forma inadecuada. ¿Y quiénes son los que tienen la repercusión y la expresión clínica de estas alteraciones de la alineación? El dolor musculoesquelético crónico es la expresión habitual de este tipo de planteo que uno está haciendo. Pero por supuesto esto se va a tornar mucho más difícil cuando el paciente es un paciente añoso o es un paciente adulto mayor. Porque ahora tenemos que empezar a ver, está bien, perfecto, hemos identificado el dolor, hemos identificado el daño que tenía, ¿y qué hacemos? Porque el paciente adulto mayor generalmente no llega así como ustedes ven estas imágenes a la consulta. Finalmente un paciente adulto mayor viene con todo esto y algunas cositas más incluido. ¿Qué significa esto que les estoy diciendo? Es bastante simple. Que los adultos mayores tienen generalmente por lo menos alguna comorbilidad agregada al dolor que vienen a hacer la consulta. El 80% de los adultos mayores tiene por lo menos una condición comórbida asociada. Y 1 de cada 4 tiene por lo menos 4 condiciones comórbidas asociadas. Las más frecuentes, las artropatías, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Pero fíjense ustedes que estamos hablando de situaciones no menores. Situaciones no menores y que ya fueron atendidas, entre comillas, ya están siendo tratadas. Y el paciente viene a la consulta con tratamiento para su dolor articular, para su hipertensión arterial, para su insuficiencia cardíaca, para su enfermedad oncológica y para su diabetes. Y nosotros, cuando rápidamente queremos darle algún tratamiento, no tenemos en cuenta que hay varias cosas que tenemos que analizar. Como por ejemplo, que los adultos mayores, los pacientes mayores de 65 años, el 80% de ellos utiliza entre 2 y 6 medicamentos con receta y a veces 1 a 3 más por decisión propia. ¿Y cuál es el conflicto de esto? Que hay riesgo de reacción adversa entre las drogas que la gente consume. Y yo tengo un 13% de riesgo de generar reacciones adversas cuando utilizo 2 fármacos. Pero tengo un 80% de riesgo de generar reacciones adversas cuando utilizo 7 o más fármacos. Y vimos que la mayoría de las personas que tienen más de 70 años van a usar entre 2 y 6 fármacos y algunos más por las dudas. Entonces es importante esto porque es un recaudo que tenemos que tomar. El principio básico de la medicina dice primero no dañar. Si nosotros indiscriminadamente damos tratamiento, vamos a hacer daño. Y tal vez, con el paso de la edad, una de las principales causas de consulta por dolor es el daño de las articulaciones, el fenómeno de artrosis o mejor llamado osteoartritis. Fíjense ustedes que 1 de cada 3 personas que tienen más de 60 años van a tener dolor por artrosis, a nivel de las rodillas, a nivel de las caderas, a nivel de la columna lumbar o de la columna cervical, a nivel de las articulaciones de la mano, de los hombros, de los tobillos. Es una de las causas más comunes de dolor crónico y genera incapacidad y altísimos costos en salud. ¿Y qué hacemos nosotros cuando un paciente añoso, con un diagnóstico de artrosis o de osteoartritis, concurre a la consulta? Si bien seguimos habitualmente lineamientos, tanto de las guías europeas o norteamericanas, que son las que más completas puede uno llegar a encontrar, las europeas son un poquito más lógicas en todo esto. Si uno sigue la línea de secuencia de tratamiento, lo que tenemos que hacer primero es pensar que un paciente, cuando viene a la consulta y viene con una patología articular, sobre todo rodilla o cadera, las zonas de soporte corporal, no viene solo con eso, viene con un bagaje de otras cosas más. Y tenemos que ver qué capacidad de entender tiene el paciente de lo que le está pasando, qué condición física o biológica tiene, si tiene sobrepeso, si está desnutrido, si hace alguna actividad física. El paciente concurre a la consulta y es sintomático y nunca tuvo tratamiento. Entonces le podemos dar paracetamol en forma arreglada. Y siempre yo les recomiendo algo, pregúntenle a la persona si cuando se acuesta le alivia el dolor, que es que le baja, y lo deja dormir y no lo despierta.
Porque como muchos medicamentos que vamos a usar van a ser solamente para tratar la expresión clínica del daño, el dolor que siente la persona, es importante entender que no necesito usar medicación cuando no me hace falta. Si el paciente no se despierta y yo con la medicación no voy a resolver el problema, de noche no le doy medicación, ¿bien? Pero lo que hacemos es tratar eso, y en las etapas incipientes de daño articular sí han demostrado utilidad las drogas que pertenecen al grupo llamado en inglés CISADOAS, o la traducción es drogas enlentecedoras del desarrollo del daño articular. El ejemplo que más utilidad ha demostrado es la asociación de glucosamina con condroitinsulfato. La glucosamina en un 5 a 10% de los pacientes diabéticos puede aumentar un poquito la glucemia, el resto no hay mayor inconveniente, no tiene interacciones con otros fármacos, lo pueden tomar por meses, inclusive por años sin mayor inconveniente. Si con eso, y le agrego el paracetamol, si con eso no tuve respuesta, le puedo agregar antiinflamatorios tópicos, que vamos a charlar un poquito ahora a continuación, por eso lo dejo de largo. Pero no tenemos que olvidarnos de las medidas que no tenemos en consideración habitualmente, que son las medidas de soporte. Entonces, si de repente el paciente tiene artrosis en la rodilla y le cuesta o le molesta caminar, y yo le indico una rodillera, la rodillera no le va a resolver el problema. No existe ningún trabajo randomizado, prospectivo, multicéntrico, doble ciego y controlado que nos demuestre que la rodillera mejoró la expectativa de la rodilla de esa persona. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero no hay ninguna duda que a unas cuantas personas, que a lo mejor no les puedo dar ninguna otra de las medicaciones que vienen a continuación, porque tiene un montón de comorbilidades, le puedo ayudar con el tratamiento tópico y con una rodillera para que haga un poco más de soporte. O terapias manuales, o terapias térmicas, o la estructura, lo que llaman los K-taping, las cintas adhesivas que van a mejorar la condición funcional de la articulación o del grupo muscular, utilizar acupuntura, utilizar electroanestesia, son fundamentales. Y nosotros nos las olvidamos, nos quedamos pegados con que le tenemos que dar un elemento redondito o alargadito que se toma cada tantas horas. Y no es eso lo único que podemos hacer. Si con esto no tuvimos la respuesta que queríamos y no tengo contraindicaciones, podré utilizar antiinflamatorios. Antiinflamatorios no específicos que van a generar mayor agresividad a nivel de la vía digestiva, antiinflamatorios inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que son los que menos daño tienen a nivel de la vía digestiva. Pero en pacientes con daño importante de la vía digestiva, con antecedentes de gastritis erosiva, de úlcera, de hemorragia digestiva, la asociación de un antiinflamatorio inhibidor de la ciclooxigenasa 2 junto con inhibidores de bomba de protones reduce casi a cero el riesgo de daño local a nivel del estómago. Pero también tendré que ver si hay mayor daño cardiovascular o no, o daño renal o no, y tendré que ver qué posibilidad tengo de utilizar estos tratamientos. Si lo pude utilizar o no lo puede utilizar y el paciente sigue sintomático, veremos qué medida podemos aplicar si es que estamos con chances, si todavía no es avanzado el daño articular que tiene, de hacer inyecciones intraarticulares con ácido hialurónico sobre todo. Si no tengo respuesta con eso, podemos utilizar opioides menores, como el tramadol, como la codeína, o también la duloxetina, que es un antidepresivo que actúa en el sistema de modulación descendente del dolor, pero que también está reconocida como útil para el manejo del dolor musculoesquelético crónico. Y si no tuve respuesta, tendré que llegar a la cirugía, y si no puedo cirugía, opioides mayores para ver de paliar un poco el dolor. Lo que no significa que yo vaya a curar a esa persona ni a resolver la problemática que tiene esa persona. Voy a hacer lo que pueda, lo que su organismo me permita hacer. Y yo le decía de la utilización de sustancias antiinflamatorias en forma tópica, y me pasa muchas veces que cuando yo propongo esto, hay muchas personas que son descreídas de la utilidad de esto, y es extremadamente útil, sobre todo en aquellas áreas corporales que tienen la zona articular con poca distancia con la superficie. Ejemplo, a nivel de las manos, a nivel de las rodillas, a nivel de los tobillos, a nivel de los hombros. A veces en la región lumbar o en la región cervical, como hay más masa muscular y más panículo adiposo, es más difícil, pero hay datos extremadamente útiles de la aplicación de diclofenac tópico o de sustancias como la capsaicina o los derivados mentolados, que los venden en cualquier lugar del planeta.
Y recordemos que cuando hablábamos de la nocicepción, de la activación de esas terminales nerviosas llamadas nociceptores, que van a conducir el estímulo doloroso para que el cerebro perciba que algo de daño hay, esos nociceptores tienen un montón de canales que son los que se activan ante el estímulo nocivo, y hay una serie de canales, TRPA1, TRPM8, que justamente son contenidos, frenados en su activación por sustancias como la capsaicina, los derivados mentolados, y esto va a actuar sobre todo, por supuesto, si yo le puse una de estas cremas mentoladas con olor muy fuerte, que realmente se vinculan con actividades deportivas y demás, eso no le resolvió el problema, lo va a tener que pasar cada 2 o 3 horas, pero me va a permitir, sobre todo, ayudar a una persona que está teniendo serias dificultades para poder realizar otros tratamientos. Entonces sí, lo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestra mente para poder utilizar las herramientas que disponemos, no las que nos acordamos nada más. Y yo le decía que cuando uno plantea la situación del músculo, que como no tenía capacidad de razonar, solamente sabía contraerse, en esa contracción que se genera a nivel del grupo muscular y esa contracción mecánica, ese estímulo mecánico repetitivo, va a hacer que aparezca una serie de sustancias que van a alterar la estructura muscular y va a producir estos nudos, estos nódulos y las bandas tensas dentro de la estructura muscular, que va a producir dolor localizado, que puede tener referencia del dolor a distancia, que va a tener la activación por las zonas gatillo, que pueden estar activas, lo toco y salta de dolor, o no llega a tener la expresión dolorosa porque hay otro que está gobernando en ese momento, y va a tener esas bandas de contractura muscular inadecuada. Bien, uno va a encontrar que puede tocar una parte de la estructura muscular que va a desencadenar todo ese grupo del dolor. Y de hecho, generalmente el dolor miofacial, que así se da en llamar este tipo de dolor, sobre todo crónico, se fundamenta en una sobrecarga de trabajo a nivel del músculo, por ejercicios excéntricos no habituales, por ejercicios concéntricos máximos, por contracción muscular sostenida, cuestiones posturales, cuestiones de actividad, cuestiones viciosas en cuanto a la postura. Y este espasmo muscular isquémico va a llevar a lo que se va a llamar el modelo de la crisis energética. ¿Por qué? Porque va a reducir la cantidad de energía, de ATP y de oxígeno que recibe el músculo, con lo cual va a entrar en anaerobiosis y va a producir acidosis local, va a producir compresión vascular y de fibras nerviosas, con lo cual va a incrementar el dolor. Pero si no tengo circulación, no tengo oxígeno y no tengo nutrientes, ¿qué parte del comprimido que ustedes le dan con una medicación va a llegar a esa zona? Muy poco. Por eso, quienes se dedican al tratamiento de este tipo de patologías generalmente tienen que recurrir a técnicas locales, a compresiones con elongación, a técnicas de punción con aguja seca y demás, porque estas sustancias inflamatorias que van a seguir perpetuando la contracción muscular no las vamos a poder contraponer de ninguna manera. Es muy interesante el libro de Travel y Simmons de dolor miofacial porque están estudiados todos los grupos musculares y todos los grupos musculares tienen desde una inserción hasta la otra de las zonas que quieren movilizar la presencia de por lo menos 2 puntos perfectamente ubicables y anatómicamente ubicables llamados puntos gatillo más importantes que tienen las estructuras. Y cuando se produce un daño en estos músculos y a nivel lumbar, el cuadrado lumbar es fundamental, pero aparte tiene irradiación. El glúteo mediano, que es el que está pegado a la cresta ilíaca en la parte superior de la zona glútea, también tiene irradiación y también va a comprometer la movilidad de los miembros inferiores. Ni que hablar de la cantidad de músculos que tiene la zona del cuello, que es un festival. Encontrar todos los puntos dolorosos en el cuello es realmente asombroso porque duelen todos y hay muchos músculos muy pequeñitos y muy dañados. ¿Cómo tratamos a los pacientes, los que tienen dolor miofacial? Eliminando las zonas gatillo, medidas físicas, térmicas, físicas, elongación, técnicas electrónicas, técnicas de biofeedback, fármacos si podemos, y si no tuvimos respuesta con todo esto, la toxina botulínica es una medida útil para poder relajar la estructura muscular. Y como la toxina botulínica va a tener una duración de aproximadamente 3 a 4 meses en su eficacia terapéutica, lo que vamos a encontrar es que en ese tiempo nosotros podemos trabajar más el músculo para conseguir que vuelva a su estatus original y no siga teniendo el dolor.
Pero el tratamiento del dolor miofacial muestra que los antiinflamatorios y el paracetamol y todo eso van a tener críticas permanentes. En el dolor agudo tiene una mayor demostración de utilidad. En el dolor crónico no, porque ya, como les decía antes, la contracción es tan importante y el daño local que no permite que llegue la circulación adecuada no va a permitir que tengan acción los fármacos que le estamos dando muchas veces. Pero sí, los que siguen estando indicados son los relajantes musculares, fundamentalmente algunos como la ciclobenzaprina, que han demostrado hasta tener mayor eficacia que las benzodiazepinas. Y hay un clásico, como hemos charlado en más de una oportunidad. Paciente que viene con dolor lumbar o con dolor cervical, le dan un antiinflamatorio, inyectable, lo que sea, y le ponen diazepam. Diazepam dura 50 horas en el organismo. Por eso hay mucha gente que está después 2 días durmiendo porque no lo pueden despertar porque está con esta medicación. Y los relajantes musculares a veces nos ayudan. Y la ciclobenzaprina ha mostrado más eficacia inclusive que el clonazepam, que también se utiliza en lugar de diazepam porque tiene menos duración de acción. Pero no tenemos que confundirnos esto con otra modalidad de presentación del dolor, que es la fibromialgia, donde lo que uno plantea es que hay un cuerpo que duele. Y tenemos que diferenciarlo porque se suele incluir la fibromialgia dentro de los trastornos de dolor musculoesqueléticos. Sin embargo, es completamente distinto a lo que es el dolor miofacial, porque en el dolor miofacial yo tengo alteración estructural del músculo. En la fibromialgia se siente el dolor a nivel de los grupos musculares, a nivel de la piel y demás, pero no encuentro daños. Si yo tomo una muestra de anatomía patológica de cualquier músculo que tenga dolor, no voy a encontrar nada en un paciente con fibromialgia. El dolor es generalizado, se acompaña de trastornos del sueño, de trastornos cognitivos, tiene rigidez matinal, tiene fatiga porque no duerme, se acompaña de un montón de otras alteraciones. Entonces, dejemos de lado el concepto del diagnóstico histórico de la fibromialgia, siempre fue inadecuado a mi criterio, de buscar 11, 18 puntitos, porque los puntitos duelen porque duele todo el cuerpo. Y de hecho, si bien hubo actualizaciones en 2011, 2014, 2016, 2017 de los criterios diagnósticos que el Colegio Americano de Reumatología estableció en 2010, cambiaba el concepto, ya no necesitaba buscar los puntos dolorosos, sino que eran áreas corporales junto con una serie de síntomas. Entonces uno tenía que averiguar de las 19 áreas corporales que estaba dividido el cuerpo, cuántas habían tenido dolor. Y en realidad, si nosotros vemos esto, y el paciente me dice que tuvo dolor en 14 de esas 19 áreas, tuvo dolor en todo el cuerpo. Que no es lo mismo que uno creerse lo que viene una persona y dice, me duele todo el cuerpo, y resulta que le dolía el cuello y los hombros porque tenía cervicodorsalgia y braquialgia y le duele la cintura. No tenemos que creerle, tenemos que ir recorriendo de arriba abajo todo el cuerpo a ver qué duele y qué no duele. Y además evaluar si presenta fatiga, trastornos del sueño y trastornos cognitivos. Y también esta clasificación en 2010 le daba poder y le daba puntaje a los síntomas somáticos. ¿Qué síntomas somáticos? El que ustedes quieran, pero sobre todo se hace hincapié en los trastornos hormonales y en los trastornos de la vía digestiva. Pero también puede tener visión borrosa, fiebre, caída del cabello, trastornos miccionales, depresión, insomnio. Todo puede acompañar. Lo más importante, más allá de la sumatoria de puntos que tenía, es que los síntomas tenían que estar durante un tiempo prolongado y que no hubiera otra causa que explique el dolor. Y tal vez la principal causa de diagnóstico diferencial hoy por hoy de la fibromialgia es el dolor miofacial, es el dolor musculoesquelético crónico. Fibromialgia y dolor musculoesquelético crónico pertenecen ambos al grupo de lo que vimos desde el principio de la charla, los dolores crónicos. Y los dolores crónicos comprometen al 20% de la población mundial. En un extremo está el dolor miofacial, en otro extremo está la fibromialgia, sí, pero forman parte de ese mismo entorno. Pero es importante tratar a los pacientes que tienen fibromialgia y sobre todo identificarlos. ¿Por qué? Porque se acompaña de trastornos del estado de ánimo, de intento de suicidio, de utilización inadecuada de fármacos o en forma no indicada, no prescripta, de pérdidas laborales, de pérdidas sociales. Entonces realmente es una situación de conflicto, es el extremo del dolor crónico que le arruina la vida a la persona. Y además de todo esto, tienen dificultades desde el punto de vista no solo físico, sino cognitivo y mental.
hay una situación que se llama fibrofog o fibroniebla, que es un estado de discapacidad intelectual y cognitiva que tienen las personas que tienen este tipo de cuadro, porque no tienen la capacidad intelectual de responder, y tienen tanta o más discapacidad que una persona con artritis reumatoidea, y no toleran una jornada laboral de 8 horas o de 6 horas. Hay que estar haciendo certificados para que tengan jornadas reducidas, porque no toleran tanto tiempo de estar así en esa posición. Pero también es muy importante, como veíamos al principio, desde el punto de vista de la salud pública, que nosotros sabemos que comparado con cualquier otro tipo de cuadro doloroso que queramos tener en cuenta, los pacientes que padecen fibromialgia triplican los costos en salud, los costos de gastos en salud en estos pacientes. Entonces sí es importante porque es una causa de dolor crónico, porque generalmente uno puede ser un poco escéptico. ¿Por qué? Porque el médico tradicional en realidad es un médico que necesita soporte, porque todo diagnóstico que hagamos se acompaña de un diagnóstico de laboratorio, un diagnóstico por imágenes, un diagnóstico de biopsia. Acá el diagnóstico es netamente clínico y es paciente enfrente nuestro y tenemos que definirlo. Y yo les propongo una manera simple de entender la fibromialgia. Cuando alguien piensan que tiene fibromialgia, simplemente pásenle la mano por cualquier parte del cuerpo y pregúntenle si siente dolor o siente molestia, porque lo que tiene una persona con fibromialgia es una exagerada percepción del estímulo, como vamos a ver ahora. Entonces, el concepto fisiopatológico más importante es que la sensibilización del sistema nervioso central es lo que hoy en día se considera la teoría más importante de la fisiopatología de la fibromialgia. Por esto vamos a encontrar hiperalgesia, alodinia generalizada, y hay una serie de alteraciones en los neurotransmisores. De hecho, en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con fibromialgia se encuentra que tiene alta concentración de glutamato y sustancia P, y tiene niveles bajos de serotonina y noradrenalina. Y esto nos sirve para entender también el porqué de algunos tratamientos. Cuando uno trata a un paciente con dolor crónico, con un antidepresivo que inhibe la recaptación en el espacio sináptico de serotonina y noradrenalina, no estamos dándole el antidepresivo para que el paciente esté dolorido y contento. Le damos el antidepresivo para que mejore esa parte que actúa justamente en lo que se va a llamar sistema de modulación descendente del dolor, donde el aumento de producción en el sistema nervioso central de noradrenalina, de serotonina y de dopamina, va a migrar y va a actuar en la sinapsis, en el asta posterior de la médula, reduciendo ese estímulo que está llegando de los nociceptores periféricos. Bien, entonces sí lo que vemos por métodos de resonancia funcional y demás es que en la fibromialgia hay una amplificación a nivel del sistema nervioso central de la percepción del dolor. Pero estos pacientes, por eso se llama sensibilización central, tienen otra particularidad, que van a estar con más sensibilidad de su sistema sensoperceptivo, no solo al estímulo táctil y al estímulo doloroso, no solo hiperalgesia alodinia, van a tener sensación de malestar y de dolor ante estímulos lumínicos, ante estímulos sonoros, ante estímulos aromáticos inclusive. ¿Por qué? Porque está comprometido todo el sistema nervioso, porque está sensibilizado. Entonces cualquier input de estímulo que llegue al sistema nervioso va a transmitirse como dolor. ¿Y qué tratamientos disponemos nosotros? Bueno, cuando hablamos del dolor nociceptivo, del dolor convencional, del dolor inflamatorio, del dolor agudo, generalmente utilizamos la escalera terapéutica de la OMS, que se generó allá por principios de los 80, sobre todo aplicada para pacientes oncológicos, y después se difundió a todo tipo de paciente con dolor agudo generalmente, donde un paciente que no tiene tratamiento previo, yo lo voy a evaluar y en función de, a lo mejor, la intensidad del dolor, pero sobre todo la proximidad del evento desencadenante, voy a poder utilizar antiinflamatorios con adyuvantes, por ejemplo, relajantes musculares. Siempre el antiinflamatorio va acompañado de paracetamol, después vemos por qué. Si no tuve respuesta, le agrego opioides débiles. Si no tuve respuesta, le agrego opioides potentes. Si no tuve respuesta, iré a los procedimientos intervencionistas. Pero lo primero que tenemos son los antiinflamatorios, pero quiero hacer 2 o 3 comentarios de los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son drogas que actúan predominantemente inhibiendo la formación de prostaglandinas a nivel corporal, que son las que se producen cuando hay un fenómeno inflamatorio, pero tienen un efecto techo. Eso significa que hay una dosis
a partir de la cual, cuando yo aumento la cantidad de droga que estoy recibiendo, no voy a tener más beneficios, sino que voy a aumentar el efecto deleterio de la droga. A veces pasa que hay pacientes hipertensos que vienen muy contentos a decirme que están recibiendo diclofenac potásico y no diclofenac sódico, como es la mayor parte de las sales que hay en el mercado, y que su médico se lo dio porque es hipertenso. Quiero que se imaginen ustedes la cantidad de sodio que hay dentro de un comprimido chiquitito así que tiene 50 miligramos de diclofenac. Es despreciable. No es el sodio lo que aumenta la presión, son los antiinflamatorios los que producen vasoconstricción por la pérdida de la producción de las prostaglandinas vasodilatadoras. Por eso también daña la función del riñón. Entonces, la toxicidad es total, no es de esto nada más, y genera un fenómeno de alteración. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios no específicos actúan inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es la constitutiva y forma parte de la mayor parte de las funciones biológicas del individuo para la producción de prostaglandinas. Y la ciclooxigenasa 2, que está en algunos órganos, está en cerebro, en testículo, en ovario, algo en el intestino también se encuentra, pero que se produce predominantemente ante el estímulo del daño de la inflamación, es la que tendríamos que atacar un poco más. Entonces, por eso tiene toxicidad en cualquier parte del cuerpo un antiinflamatorio usado de forma inadecuada. Y lo otro importante es que la combinación de antiinflamatorios no debe existir. La dosis techo del diclofenac es 150 miligramos. Si yo estoy tratando a una persona con 150 miligramos de diclofenac y no tiene respuesta, y le agregué ibuprofeno 600 miligramos cada 6 horas y empieza a tener respuesta, tengo que sacarle el diclofenac, porque yo llegué al techo del diclofenac y el ibuprofeno que agregué ya está incidiendo en el daño de la ciclooxigenasa constitutiva, además de actuar un poquito en la acción antiinflamatoria. Entonces, si no tuve respuesta con un antiinflamatorio, se lo saco y pruebo otro grupo. No tengo que sumar antiinflamatorios. El único que se suma es el paracetamol, pero el paracetamol no es antiinflamatorio. Entonces, como les decía, está estudiada la función de cada uno de los antiinflamatorios y vemos quiénes tienen más predominantemente acción antiinflamatoria, acción sobre la ciclooxigenasa 1 y quienes predominan un poco más sobre la ciclooxigenasa 2. Y sin ningún lugar a dudas, los inhibidores, los llamados hoy en día inhibidores de la ciclooxigenasa 2, que en nuestro medio tenemos etoricoxib y celecoxib, porque otros han salido del mercado, tienen una acción predominante, pero es mucho más inhibidora de la ciclooxigenasa 2 y el etoricoxib. Y si ustedes se fijan acá, van a ver el meloxicam también. Y el meloxicam, cuando salió al mercado, salió en presentación de 7,5 miligramos. Y en esa dosis era predominantemente selectivo para la ciclooxigenasa 2. Pero en la dosis de 15 miligramos que tienen la mayoría de las presentaciones hoy en día es equipotente para una y para otra. Y el diclofenac es uno de los antiinflamatorios no específicos que más acción tiene sobre la ciclooxigenasa 2, pero tiene mucha acción sobre la ciclooxigenasa 1. Por esa razón es que produce tantos efectos adversos. Y en lo que es la acción de la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, la ciclooxigenasa 1 constitutiva va a producir una serie de sustancias que van a actuar sobre la activación plaquetaria, sobre la vasoconstricción, sobre la protección de la mucosa gastrointestinal, sobre la circulación renal, sobre la broncodilatación y demás. Pero la ciclooxigenasa 2 va a actuar sobre todo sobre el endotelio vascular y sobre todo favoreciendo, si no tengo la acción inhibitoria de ambas, lo que es el predominio de la acción a nivel del daño endotelial. ¿Por qué? Porque uno va a generar un fenómeno trombótico, una obstrucción arterial, cuando hay agregación plaquetaria y daño endotelial. Los antiinflamatorios tienen acción antiagregante plaquetaria, pero resulta, y también tienen acción a nivel del endotelio, y eso se va a contraponer y va a permitir que no haya tanta lesión en ese momento en esa parte de la estructura. Pero los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 no actúan a nivel plaquetario. Entonces, no voy a inhibir la agregación plaquetaria y sí voy a producir acción sobre el endotelio, favoreciendo que a lo mejor
cuando hay un endotelio que está sensibilizado, que está dañado, que ya hay un daño en la estructura del tejido vascular, pueda favorecer la aparición de isquemia o infarto de esa zona. Pero si uno quiere plantearse la realidad de la utilidad de los antiinflamatorios, sabemos que tanto los no específicos como los COX-2 tienen efectos deleterios en el aparato cardiovascular. No es real que los COX-2 me van a dar mayor mortalidad cardiovascular. Si ustedes utilizan durante un año 150 miligramos de diclofenac por día, tienen el mismo riesgo que utilizar 200 o 400 miligramos de celecoxib o utilizar 90 miligramos de toricoxib desde el punto de vista del aparato cardiovascular. Con el tiempo prolongado es lo mismo. En cambio, en periodos cortos de tiempo, uno puede tener algunas diferencias y debemos ver cuál es el que vamos a usar. Lo que sí es importante es saber que cuando hay lesiones a nivel gastrointestinal, los inhibidores COX-2 son mejores, más útiles y demás. Y tanto a nivel gastrointestinal, cardiovascular y sobre todo a nivel renal, tienen un poco menos de daño los inhibidores COX-2 que los no específicos. Por supuesto, como no tienen acción a nivel de las plaquetas, hasta tienen un beneficio para ser utilizados probablemente en la instancia preoperatoria, para evitar el fenómeno inflamatorio de la cirugía, porque no va a producir sangrado en napa postoperatorio, porque no va a estar sobre la agresión plaquetaria. Y ya hace unos años atrás, hace poquito, hace 5 años atrás, un ensayo que fue el estudio Precision, que se llevó a cabo comparando el celecoxib, el naproxeno y el ibuprofeno, se hizo a punto de partida de aquel concepto tradicional que tenía la gente de la FDA, que decía que el naproxeno era el menos tóxico desde el punto de vista cardiovascular y digestivo en general. Y este estudio lo que demostró es que el celecoxib tenía menos daño cardiovascular y gástrico y renal que el naproxeno y que el ibuprofeno, y que el naproxeno tenía una alta incidencia de daño y de mortalidad cardiovascular más de lo que era contemplado habitualmente. En su uso crónico, en su uso continuo, yo no puedo comparar una persona que tiene artritis reumatoidea y que tiene que estar tomando antiinflamatorios todos los días porque no puede usar biológicos o se pasó el tiempo de los biológicos, con una persona que utiliza naproxeno 2 veces por semana por cefalea. De ninguna manera es comparable. Tenemos que comparar al paciente teniendo que seguir la misma línea de tratamiento para ver qué es lo que podemos conseguir. Y como les decía antes, la ventaja de drogas como el de toricoxib, que en dosis de 90 o 120 miligramos, que duran 24 horas aproximadamente, reduce en la instancia, utilizada en la instancia preoperatoria, va a reducir el dolor moderado a severo postoperatorio en el 50% de los pacientes. Esto es importante, pero otro factor a tener en cuenta de utilidad para el toricoxib, por ejemplo, es que tiene un número necesario de pacientes a tratar, ese NNT que ven ustedes acá, es de 1.8. O sea que yo tengo que tratar menos de 2 pacientes para poder tener eficacia terapéutica, bajarle un 50% del dolor durante casi 24 horas a esa persona. Esa dosis única tiene mayor adherencia al tratamiento porque es una toma diaria que dura aproximadamente 24 horas, con una baja tasa de efectos adversos en su uso por tiempos no prolongados. Pero la otra instancia terapéutica que tengo que recurrir son los opioides. Los opioides menores, como el tramadol o la codeína, tienen también efecto techo. Pero, a ver, hay un concepto erróneo que es la adicción o la dependencia. Los opioides generan dependencia farmacológica. La adicción es el consumo compulsivo sin objetivo útil. O sea, mira, capaz que la semana que viene capaz que suspenden la Copa América. Ya me tomo una morfina. No, eso es adicción. Pero el paciente que está recibiendo en forma continua opioides tiene dependencia, de manera tal que si yo le corto abruptamente el suministro de opioides a alguien que venía recibiendo durante un tiempo prolongado, lo que voy a encontrar es un fenómeno de abstinencia, con incremento del dolor y sensación de irritabilidad, de sudoración, de temblor y demás. Pero nosotros tenemos a lo mejor una mala costumbre. Es buena porque obtenemos la mayor parte de la información de ahí, pero es mala porque nos creemos todo, que es tomar la información de los grandes líderes de las publicaciones médicas, Estados Unidos y Europa. Y ellos se enfrentan a una serie de crisis de los opioides que no tenemos por qué creérnoslas nosotros, porque esa dichosa opiofobia no es para todos. Empieza en la década del 80, cuando conociendo las drogas opioides empiezan a utilizarlas indiscriminadamente para todo tipo de tratamiento doloroso. Pero analicemos la situación claramente.
Cuando uno analiza el gráfico de consumo mundial de opioides, lo que nosotros sabemos es que entre Estados Unidos, Canadá y Europa consumen aproximadamente el 80% de la producción de opioides mundiales. Mientras que Latinoamérica, toda Latinoamérica, consume el 6% de la producción de opioides mundiales. Entonces mi pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿Tenemos que seguir esos lineamientos de la fobia a los opioides, de la anestesia libre de opioides, no usemos los opioides nunca más? No, si los tenemos que usar, porque el dolor leve a moderado se puede tratar con antiinflamatorios y con paracetamol, pero el dolor moderado a severo no va a responder y tenemos que usar, y el paciente con dolor crónico muchas veces tenemos que recurrir al uso de opioides porque no tenemos otra instancia terapéutica. Y le decía lo del paracetamol porque siempre acompañen el paracetamol en dosis bajas, 500 miligramos cada 6 a 8 horas, porque eso da sinergia analgésica tanto a los antiinflamatorios como a los opioides. Con lo cual, ¿qué consigo? Dos fármacos de mecanismos de acción diferentes que se potencian la analgesia entre sí y me permiten usar menos dosis. Recuerden que eso se llama polifarmacia racional. Dos o más fármacos, distintos mecanismos de acción para un mismo objetivo, reduce los efectos tóxicos de la droga y tiene más beneficio. Si el dolor es neuropático, sabemos que tenemos los lineamientos habituales. En Latinoamérica seguimos los lineamientos que dicen que la primera línea es la pregabalina y la gabapentina, que la segunda línea es los antidepresivos como la duloxetina o la mitiprina. En realidad esto es todo primera línea, porque dependiendo un poco cómo podamos encarar el paciente, vamos a usar uno u otro. Si no tuvimos respuesta, le agregaremos un opioide débil como el tramadol, y el tramadol ganó mucho protagonismo en todo lo que son las guías de manejo farmacológico del dolor neuropático, y lo van a ver inmediatamente después de las drogas de primera línea, porque además de tener una acción sobre los receptores opioides MU, como cualquier droga opioide, tiene una capacidad de inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina, igual que la duloxetina y la mitriptilina. Entonces voy a potenciar el sistema de modulación descendente además de la analgesia. Y la pregabalina y la gabapentina actúan en el asta posterior de la médula en los canales de calcio voltaje dependiente para impedir que ascienda el estímulo doloroso. Lo interesante es ver que si yo superé esta instancia, de ahí en adelante la calidad de los tratamientos que tengo es muy variada, con más toxicidad, sin demostrada eficacia y demás. Sabiendo que igual tampoco tiene una absoluta eficacia en la utilización de estas drogas que están consideradas como de primera y de segunda línea. Pero la variedad de esa última línea me hace entender que probablemente tenga más fallas, como lo vamos a ver en el mes que viene por el tema del dolor neuropático. La acción de este relajante muscular, la ciclobenzaprina, es similar a la acción de los antidepresivos tricíclicos, por lo tanto va a aumentar la concentración de serotonina y adrenalina y además actúa sobre los receptores serotoninérgicos R2 justamente para tener así más actividad antiespasmódica. Y está aprobada por FDA para los espasmos musculares asociados con alteraciones musculoesqueléticas, pero no los fenómenos de espasticidad por daño neurológico. Pero también es importante porque fue aprobada hace no mucho tiempo atrás para el tratamiento de la fibromialgia. Lo que sí veíamos habitualmente es que si uno utilizaba dosis altas de ciclobenzaprina, 15 miligramos en la toma convencional, eso producía mucha somnolencia, pero los preparados de liberación controlada han ganado más eficacia y menos somnolencia que la utilización de las dosis independientes. Como le decía recién, en los últimos años se ha incorporado al tratamiento de la fibromialgia. ¿Por qué? Porque la existencia de dolor en cualquier parte del cuerpo va a llevar a que los músculos también participen de todo esto, no porque el daño sea muscular. Así que necesitamos muchas veces mejorarlo, pero recuerden que tenía un beneficio extra, que actuaba en forma similar a los antidepresivos tricíclicos. Nunca olviden que lo más importante es la tecnología digital de avanzada. Nunca tienen que dejar de contactar su dedo con las áreas corporales que manifiesta dolor la persona para ver qué es lo que está sintiendo esa persona, si duele cuando lo toco o no, porque si el dolor está ubicado en una zona y yo lo toco y no genero dolor, el dolor puede estar irradiado, puede venir de otro lado, puede engañarme alguna otra estructura que esté participando en el dolor que está ahí. Pero si una persona me dice que algo le duele y yo lo toco, y se genera dolor y le pregunto si eso es lo que le duele y me dice que sí,
no nos va a caber ninguna duda independientemente del resultado que tenga en la resonancia y en los estudios que traiga. Es fundamental el contacto con la persona. Tenemos que ir a eso para poder entender lo que el otro está sintiendo. Y recuerden que llegar a ser adulto es amanecer con un dolor muscular diferente todos los días. Es una versión un poco más elegante, un poco más políticamente correcta de aquella otra que dice que si después de los 50 años un día me despierto y no me duele algo es porque estoy muerto. Muchas gracias por su atención y esperemos ahora entonces a ver las preguntas que tenemos preparadas para poder seguir trabajando con todo esto. Gracias. Tenemos aquí la primera pregunta es: en ese caso, ¿la terapia estaría orientada a incentivar al paciente a acudir a fisioterapia? Uno a veces parece que tiene que indicar fisioterapia o el tratamiento que indicamos los médicos. Y la fisioterapia tiene una ventaja enorme, no tiene efectos secundarios mayormente. No va a generar el daño que vamos a hacer nosotros con las drogas probablemente. Y siempre tenemos que plantear esto porque los kinesiólogos, los fisioterapeutas, trabajan mucho más con los grupos musculares de lo que hacemos nosotros habitualmente. El dolor miofacial para muchos médicos es un descubrimiento, ni siquiera sabían que existía, ni cómo se llamaba, ni nada que se le parezca. Y los kinesiólogos, los fisiatras trabajan todos los días con esto. Entonces, tenemos que recurrir a ellos porque tienen técnicas muy especiales y son muy puntuales y muy útiles, y entonces tenemos que trabajar en conjunto entre los dos. Siempre las técnicas de rehabilitación y técnicas de fisioterapia son fundamentales en el dolor musculoesquelético crónico. Continuamos con la siguiente pregunta, doctor. Sí. El diclofenaco, a pesar de los daños, sigue siendo una buena AINE. Sin embargo, los inhibidores COX-2 selectivos también han demostrado eficacia. Y aquí viene la pregunta: ¿en qué casos usa diclofenaco y en qué casos inhibidores COX-2? Bien, es una linda pregunta. Si yo tengo que hacer, el diclofenac tiene, junto con el ibuprofeno, comparten el reinado de los antiinflamatorios a nivel mundial. Son las dos drogas antiinflamatorias que más difusión tienen, sobre todo porque tienen venta libre, no necesitan muchas veces ser prescriptos para que las farmacias lo vendan. El inconveniente que genera el diclofenac es que por su tanto utilidad por inhibir la ciclooxigenasa 2 se lo van a encontrar, porque genera mucha agresividad a nivel digestivo, porque los antiinflamatorios, los que conocemos todos nosotros, salvo los inhibidores COX-2, son moléculas ácidas. Y esta molécula ácida, cuando yo tomo el antiinflamatorio y se contacta con la mucosa, va a producir daño en las células parietales, va a producir hemorragia intramucosa y va a hacer que no pueda funcionar adecuadamente la protección de la mucosa gástrica. Y ese es un fenómeno local. Utilizo inhibidores COX-2. Paciente que no tiene daño en la vía digestiva, me voy a fijar de qué se trata. Le acaban de extraer una muela. ¿Va a usar un antiinflamatorio 2 días, 3 días? Le puedo dar cualquiera. No me preocupa. Si voy a tener que tenerlo con antiinflamatorio durante unos cuantos días, porque hay un dolor inflamatorio importante, intenso, yo tengo que hacer un tratamiento más importante, más de 10 a 15 días, siempre elijo los inhibidores COX-2. Y en toda persona que tiene más de 45 años, más de 50 años, y le voy a dar más de una semana o 10 días de antiinflamatorio, sea el que sea, inhibidor COX-2 o no específico, se acompaña siempre con inhibidor de bomba de protones mientras está tomando la medicación. Porque una cosa es que hagan menos daño y otra cosa es que no hagan daño. Hacen menos daño, mucho menos daño. Si lo asocio con el inhibidor de la bomba de protones, prácticamente no existe el daño a nivel de la mucosa digestiva. Pero no olvidemos que los antiinflamatorios tienen compromiso de la totalidad del cuerpo. Entonces no me va a comprometer la vía digestiva alta, pero me puede producir diarrea, lesiones a nivel de la mucosa intestinal, puede producir alteraciones renales, todos iguales. Digo algo que a veces a la gente de la industria farmacéutica no le gusta mucho, pero es una cruda realidad. Son todos igual de malos. Los antiinflamatorios son todos igual de malos. Uno me hace menos mal para algo, otro me hace menos mal para otra cosa, pero son todos igual de malos.
la mayor repercusión que tenemos de los pacientes es la utilización de los antiinflamatorios que tengan que tener menos daño en la vía digestiva. Pero ya les digo, si son 2 o 3 días nada más, pueden utilizar cualquiera libremente, el que tenga a la mano, el que les sea más fácil adquirir para el paciente también, que eso es importante hoy en día. Gracias, doctor. Bueno, también quiero hacerle extensivas las felicitaciones que tenemos de aquí de todos los asistentes. En cada pregunta lo felicitan mucho por su conferencia, ¿sí? Pero muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí la siguiente pregunta. ¿Quieren saber su opinión acerca del uso de los diversos parches? Bien, cuando hablamos de parches tenemos que diferenciar 2 tipos de drogas completamente distintas: los antiinflamatorios y los opioides. Los antiinflamatorios vienen en presentación de parches para aplicar localmente, como si uno estuviera poniendo gel o crema continuamente a nivel local. Se colocan en el área de dolor y duran aproximadamente unas 8 horas, 12 horas. Hay que retirarlo. Bien. Todos los parches pueden producir lesión a nivel dérmico, que es una respuesta de cada uno, así que habrá que analizar qué es lo que le pasa a cada uno. Pero es para acción local en la zona de dolor. Estos parches tienen una absorción de poca profundidad, por eso a nivel muscular, a nivel articular, suelen tener una buena utilidad. Y es como decía antes, la utilización tópica de los antiinflamatorios es útil. ¿Bien? Así que donde tengamos alguna lesión de la musculatura de la región lumbar o de algún golpe o alguna torcedura, se puede colocar tranquilamente un parche donde no haya lesión a nivel de la piel. Los opioides, como la buprenorfina o el fentanilo, que vienen en presentación de parches, no son para aplicación en la zona del dolor. Esos parches son completamente distintos a los parches de los antiinflamatorios, porque los parches de los opioides son sistemas de absorción transdérmica. No van a actuar localmente, sino que van a utilizar la piel como vía de administración para tener un reservorio en el espacio subdérmico, para a partir de ahí ir a la circulación e ir a actuar sistémicamente. Por lo tanto, mientras uno actúa localmente con poca absorción, el otro va a actuar sistémicamente gracias a la absorción. Por lo tanto, son conceptos completamente distintos. En un paciente en uso crónico con dolor crónico, probablemente me sea más útil el parche de buprenorfina o de fentanilo que un parche local donde la cosa ya está pasada, ya no es un dolor agudo. Un dolor crónico, recuerden que ya dejó de ser un dolor agudo. Entonces no es solamente la inflamación. Lo que no impide que a lo mejor, además del dolor crónico, tenga algún fenómeno inflamatorio transitorio en esa zona y el parche de antiinflamatorio también le venga bien. Por eso yo utilizo mucho sistemáticamente las cremas analgésicas, sobre todo las que tienen mentol, esas son mis favoritas. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuál sería el esquema más seguro para personas con edad avanzada, teniendo en cuenta que muchos vienen polimedicados? Esa pregunta es tal vez la Biblia de la práctica diaria en pacientes con dolor crónico y añosos. Y acá yo hago hincapié en una cosa: es la instrucción que recibimos, la educación que recibimos, y otra cosa completamente distinta es lo que tenemos que hacer cuando una persona, un paciente, está sentado delante nuestro y es responsabilidad nuestra ver de hacer lo mejor posible. El centro donde yo trabajo es un centro que originalmente era un centro de cirugía cardiotorácica y trasplante cardíaco, y después terminó siendo un centro de internación polivalente y trasplante de múltiples órganos, y esta vez el centro de la República Argentina que más trasplante de distintos órganos tiene. Se trasplanta todo ahí, en la Fundación Favaloro. Entonces yo recibo pacientes que tienen múltiples comorbilidades, que tienen múltiples tratamientos, que tienen restricción al uso de un montón de fármacos y demás. Y uno se encuentra en la práctica diaria con esas costumbres fáciles que tienen muchos médicos. El gastroenterólogo te va a decir, no podés tomar antiinflamatorios. El cardiólogo te va a decir, no podés tomar antiinflamatorios. El hematólogo que te controla la anticoagulación te va a decir, no podés tomar antiinflamatorios. Pero resulta que vos te torciste el tobillo y te duele mucho. ¿Qué hago? ¿Te doy morfina? Me parece un poco inadecuado.
utilizaré tratamientos locales, utilizaré todo eso, pero apunto a lo que quería transmitirles desde el inicio de la respuesta esta que estoy dando. En los pacientes que tienen muchas comorbilidades, pacientes añosos y demás, y viene a verme, primero, generalmente todas las drogas que utilizo las utilizo desde dosis bajas y voy titulándola, voy aumentando muy lentamente la dosis para ver si tengo eficacia o tengo intolerancia. Si tengo intolerancia y no tuve eficacia, esa droga no me sirve, tengo que cambiarla por otra. Si tengo eficacia, pero me cae mal, le bajo la dosis y a lo mejor con menos dosis tengo igual de eficacia y ya no me cae mal. Esos son los trucos que yo aplico habitualmente para todo esto. Pero hay otro que es también importante. Entonces viene alguien que tiene un dolor inflamatorio, una trocanteritis, una sacroileitis, como vimos la vez pasada en los dolores lumbares. Y digo, no lo voy a mandar a hacer un procedimiento, el paciente tuvo un infarto la semana pasada, no, muy reciente, no importa, pero hay cosas que me impiden tomar una medida más operativa. Y ese paciente, yo no lo voy a controlar dentro de 15 días, lo voy a controlar dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque le voy a dar tratamientos locales, porque le voy a dar cremas locales, porque le mandaré también a que el fisioterapeuta tenga su acción para poder hacer magnetoterapia, ultrasonido, láser, TENS, electroanestesia y demás, y ayudarme con todo eso. Y entonces, a mí se me ocurrió hace unos años atrás, algo que tampoco está randomizado, prospectivo, multicéntrico, doble ciego y controlado, se los aclaro desde ya para que no tengamos ningún tipo de duda, es aplicar la lógica y decir, está bien, un antiinflamatorio tiene una acción que es la que yo busco y tiene una acción tóxica, deleteria. Si yo utilizo un antiinflamatorio en forma continuada, voy a tener los efectos tóxicos y la persona que estoy atendiendo no puede de ninguna manera exponerse a estos efectos tóxicos. Entonces, lo aprendí cuando, muchos años atrás, cuando empezaba en esto del dolor, yo sabía que el diclofenac duraba 8 horas. Pero venía un paciente y me decía, mira, yo tomé medio comprimido y me duró 24 horas el alivio. Y entonces yo digo, ¿quién tiene razón? ¿Yo que sé un montón de farmacología o vos que no tenés dolor? Y aprendí que lo que nosotros aprendemos es a repetir, pero la experiencia nos la da el otro. Entonces, teniendo en cuenta eso, entendí que un fenómeno inflamatorio va a tener una expresión clínica no solo por la magnitud de la inflamación, sino por lo que esta inflamación comprometa. Y puede pasar que la eficacia de una droga antiinflamatoria sea notoria y esto que estaba así se desinflame notoriamente y ya no tenga dolor el paciente o reduzca notoriamente el dolor. Y la medicación que yo le di duraba 8 horas, pero que hice se la di cada 48, cada 2 días. Y resulta que en 8 horas yo reduje el tamaño de esa inflamación, la magnitud de esa inflamación. Pero después tardó en regenerarse, que fue mucho más lento el crecimiento, el desarrollo, casi 48 horas en volver a estar como antes. Entonces yo tengo a mi favor un fenómeno repetitivo, crónico, duradero, en el cual voy a ir de a poquito cada vez consiguiendo un poco más de reducción de ese fenómeno inflamatorio. Y esa técnica de decir, ¿qué utilizo? Diclofenac, ibuprofeno, etoricoxib de 60, celecoxib de 200. Yo le pregunto a la persona, decime, cuando te dolía algo, te duele la cabeza, o tuviste un dolor menstrual, o te torciste un dedo, te lastimaste, ¿qué antiinflamatorio usás habitualmente que sabés que te hace bien y que no te hace mal? Ibuprofeno, fantástico, 600 miligramos de ibuprofeno cada 48 horas. Los días pares a las 8 de la mañana, listo, se acabó. ¿Qué hago con eso? Nunca voy a generarle toxicidad. Le hago muy lentamente un fenómeno de ir desinflamando de a poquito, por eso lo controlo a los 2 meses. Porque imagínense ustedes que va a haber recibido, en lugar de tomar un comprimido cada 6 horas, que sería 4 comprimidos por día. Entonces, esta es la manera que yo encaro habitualmente cómo hacer este tratamiento. Muchas veces no tengo eficacia y otras sí tengo eficacia. Pero como les decía antes, hice lo que pude. Si yo hacía lo que estaba escrito, probablemente el paciente iba a tener serias complicaciones.
Listo, doctor, contigo. Hubo una publicación francesa que hizo hincapié en la posibilidad de que el ibuprofeno actuara en forma deletérea porque actuaba sobre los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que es uno de los mecanismos por los cuales el COVID genera daño a nivel de la estructura del tejido nervioso, del tejido respiratorio, del tejido digestivo y demás. Y los primeros meses, a punto de partida de esa suposición, se decía no hay que usar antiinflamatorio y mucho menos ibuprofeno. Bueno, hace no mucho tiempo atrás salieron una serie de publicaciones que lo que han podido registrar es que no hay ninguna contraindicación formal para el uso de antiinflamatorios en los pacientes que lo requieran, del que sea. Así que si uno tiene un dolor musculoesquelético crónico que va en una proporción importante, el dolor forma parte de la estructura del COVID, de la agresión, de la infección del COVID, y de hecho se calcula que 1 de cada 3 personas tiene dolor y de esos hay una proporción importante que va a la cronicidad. Hay un ensayo no muy bueno que se hizo retrospectivo, pero que mostró que a 2 meses, más o menos el 50% de los pacientes que estaban con dolor durante el COVID todavía persistían con dolor. No es para aferrarse a esos números, pero es para saber que hay una cantidad importante de gente que puede quedar con dolor. Entonces, la droga que está más indicada inicialmente para uso en el agudo y en el crónico es el paracetamol. No hay ningún inconveniente con el paracetamol. Tal vez el paracetamol, el único inconveniente que tiene es que se metaboliza por el camino del citocromo P450, por 2 isoenzimas del citocromo P450, que en la disfunción por la inflamación que produce el COVID podrían perder un poco de eficacia estas enzimas que van a metabolizar el paracetamol. Con lo cual uno podría ponerse en riesgo de llegar a tener toxicidad por paracetamol. Pero recordemos que el paracetamol va a tener toxicidad por arriba de 7 gramos, sobre todo en forma abrupta, y por eso uno recomienda no utilizar más de 3 gramos por día. Listo, paracetamol. Le agregué un antiinflamatorio, el que ustedes quieran. No me alcanza para aliviar el dolor. Después de eso, ¿qué venía en la escalera terapéutica? Los opioides. Con los opioides se genera un fenómeno un poco especial, porque no hay, al igual que con los antiinflamatorios, una línea muy clara de pensamiento. ¿Por qué? Porque yo encuentro publicaciones que hablan acerca del efecto inmunosupresor de los opioides. Y el efecto inmunosupresor de los opioides se da generalmente en uso crónico. Por lo tanto, mi preocupación sería con el paciente que está recibiendo opioides previamente, donde sí puede haber un fenómeno de reducción de la inmunidad de ese paciente y favorecer a lo mejor sí la infección por COVID a posteriori. Por lo tanto, la población con dolor crónico que está recibiendo opioides tal vez estaría más expuesta al riesgo COVID. Y con respecto a esa inmunosupresión que favorecería mayor agresión en el agudo del paciente del COVID sobre el paciente mundo que tienen en comprimidos de absorción oral, de absorción sublingual y demás, entonces no estaría mal utilizar esa ventaja si tienen esa disponibilidad desde el punto de vista farmacológico. Entonces, no hay ninguna recomendación directa. Opción extra la podría llegar a aplicar, pero no es tan recomendado el uso de corticoides, por ejemplo. No está recomendado el uso de corticoides en forma de procedimientos de infiltraciones locales tampoco. Pero bueno, hacemos lo que podemos una vez más. Creo que con eso tenemos por ahora bastante. Recuerden que el dolor musculoesquelético crónico es una realidad y hay una baja proporción de pacientes que por la agresión que tienen en el tejido nervioso y la expresión de agresión del tejido nervioso tal vez uno de los primeros síntomas que tiene el COVID, que es la pérdida del olfato, porque entra por la mucosa nasal y compromete inmediatamente al bulbo olfatorio, que es el nervio olfatorio, y va a comprometer el sistema nervioso justamente por el mecanismo que tiene de acción. Por lo tanto puede producir dolor crónico de tipo neuropático, pero la proporción es muy baja. Listo, doctor, muchísimas gracias. Tengo aquí la última pregunta. ¿Ayudan los antidepresivos en dolor por intestino irritable
que no responden al tratamiento convencional, hablando sobre la trimebutina más bromuro de otilonio. Sin ningún lugar a dudas que el intestino irritable generalmente lo ve primero el gastroenterólogo y ese tratamiento es el más habitual que hay, sobre todo la trimebutina. Uno podría plantear qué tipo de intestino irritable tiene el paciente. Si el intestino irritable del paciente es un intestino irritable de expresión frecuentemente irritable, con mucha movilidad, uno podría plantear que dosis bajas de opioides al enlentecer el tránsito intestinal me podrían ayudar. No tengo que olvidar que el paracetamol actúa a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto puede reducir la percepción del dolor sin actuar sobre la motilidad digestiva, así que tengo una ventaja grande con el paracetamol también. Pero tanto la pregabalina como la duloxetina y como la mitriptilina se suelen agregar en el tratamiento de este tipo de cuadro complejo. Porque el síndrome de intestino irritable está incluido dentro del mismo grupo de cuadros dolorosos de amplia difusión corporal, llamados cuadros de síndrome de sensibilización central, hoy en día llamados dolores nociplásticos, porque empiezan por la nocicepción, pero producen una alteración en el sistema sensoperceptivo. Entonces, cada vez que yo pienso que mi problema está acá arriba, tengo que actuar acá arriba. Entonces, por eso se incorporan estas drogas, y si ustedes se fijan, las drogas que usamos para el tratamiento del dolor crónico no actúan en la periferia, actúan a nivel del sistema nervioso central, la mayoría de ellas. Y las patologías, las afecciones que tienen grandes áreas corporales, que no son la distribución de un nervio, como podría ser una compresión radicular o una neuralgia posherpética, que es dolor neuropático, eso que antes incluía el dolor neuropático en la clasificación se desprendió hace unos cuantos años y pasó a ser los síndromes de sensibilización central, entre los cuales intestino irritable, de cistitis intersticial o de vejiga irritable, la disfunción temporomaxilar y la fibromialgia están incluidos dentro de los cuadros de sensibilización central, hoy llamados nociplásticos. Y para esos dolores tenemos que agregarle sí o sí estas conductas terapéuticas, no cabe duda. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Perdón, lo que quiero agregar a esto que decía recién, lo que no tengo la certeza es de la eficacia del tratamiento, porque dolor neuropático, que lo vamos a ver en el próximo módulo, y dolores complejos, tiene un problema, que yo le voy a bajar más del 50% del dolor al 50% de la población. Y el otro 50%... A todos los asistentes agradecemos también por haber, valga la redundancia, haber asistido al evento. Nos veremos el mes que viene con dolor neuropático. Seguiremos recibiendo todos estos aportes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, muy amable. Gracias, doctor.